Hola chicos. Bienvenidos a mi canal La Verdad se Revela. Tengo algunas noticias especiales para ti hoy, pero antes necesito que te suscribas a mi canal y presiones el botón me gusta que aparece a continuación. Realmente me haría feliz. Lo que parecía una noche tranquila en el mundo del espectáculo turco se convirtió en un auténtico terremoto mediático cuando trascendió que Hande Erçel pasó toda la madrugada en el edificio del Palacio de Justicia de Estambul, esperando noticias de Kerem Bürsin, quien fue detenido temporalmente tras verse involucrado en una investigación sorpresiva. Las imágenes de la actriz, visiblemente angustiada, sentada en los pasillos del juzgado con el rostro serio y las manos entrelazadas, recorrieron en minutos las redes sociales y causaron una oleada de conmoción entre sus seguidores. Una noche larga, silenciosa y llena de incertidumbre. Todo comenzó alrededor de las 10:30, cuando, según testigos, Kerem Bürsin fue trasladado a la comisaría central para prestar declaración en relación con un altercado ocurrido días antes durante una reunión privada. Aunque los detalles del incidente aún no se han hecho públicos de manera oficial, fuentes indican que Kerem habría intervenido en defensa de un amigo durante una discusión que escaló rápidamente y terminó con denuncias cruzadas. Al enterarse de la situación, Hande Erçel, con quien Kerem ha retomado su relación sentimental recientemente tras un largo periodo de distancia, no dudó en dirigirse de inmediato al Palacio de Justicia. Acompañada únicamente por su asistente personal, llegó poco antes de la medianoche, vestida con ropa sencilla, sin maquillaje y con expresión de preocupación. Se negó a hacer declaraciones a la prensa y pidió privacidad. Sin embargo, su presencia no pasó desapercibida, fue vista entrando directamente a la planta donde Kerem estaba siendo asistido por su abogado. Testigos presenciales relataron que Hande se mantuvo toda la noche sentada en uno de los bancos del pasillo, sin moverse, sin hablar con nadie, mirando constantemente hacia la puerta donde su pareja era interrogado. Varios funcionarios judiciales intentaron ofrecerle una sala privada o algo de comida, pero ella habría respondido con un simple gracias, estoy bien. Solo quiero estar cerca por si me necesita. La muestra de amor que nadie esperaba, pero todos aplauden. El gesto de Hande conmovió no solo al entorno de Kerem, sino también al público en general. A pesar de haber tenido una relación intermitente marcada por idas y vueltas, la actriz demostró en esa madrugada helada de Estambul que su vínculo con Kerem va más allá de los focos, las cámaras o los titulares. No hubo fotógrafos, no hubo declaraciones, no hubo espectáculo. Solo una mujer esperando en silencio, dispuesta a no irse hasta saber que él estaría bien. Según allegados, cuando por fin, cerca de las 5 de la mañana, Kerem fue liberado sin cargos y salió del despacho del fiscal, lo primero que hizo fue buscar con la mirada a Hande. Al verla, se acercó rápidamente, la abrazó con fuerza y se quedaron así, en silencio, durante casi un minuto. No hubo necesidad de palabras. El actor, visiblemente agotado pero tranquilo, agradeció a su abogado y al personal de seguridad, y abandonó el edificio de la mano de Hande, quien no lo soltó en ningún momento. Reacciones del entorno y del público. Poco después del amanecer, la noticia ya era titular en todos los medios. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo y admiración hacia Hande, quien fue aplaudida por su lealtad y fortaleza. El amor se demuestra en los momentos difíciles, y ella lo dejó clarísimo, no solo es bella por fuera, también lo es por dentro, o pasar la noche en un tribunal por amor, eso no se ve todos los días, fueron algunos de los miles de comentarios. Incluso colegas del medio artístico compartieron mensajes discretos pero cargados de significado. Una actriz muy cercana a Hande publicó en sus historias, hay quienes se quedan cuando todo va bien, y hay quienes no se mueven cuando todo se complica. Eres de las segundas. Orgullo total. ¿Qué sigue ahora para la pareja? Tras la liberación de Kerem, la pareja regresó directamente al hogar que comparten en el barrio de Etiler. Según fuentes cercanas, han decidido tomarse algunos días de silencio mediático y descanso, lejos de cámaras y redes sociales. Ambos están enfocados en reconstruir su relación, que claramente ha sido puesta a prueba, y que esta noche, en el lugar menos esperado, demostró su solidez. Aunque el proceso legal aún no se ha cerrado del todo, el abogado de Kerem aseguró que su cliente colaborará con la justicia y que confía en que todo se resolverá sin complicaciones. Por ahora, lo que queda en la memoria colectiva es una imagen que lo dice todo, la de Hande Erçel, sola en un pasillo frío, esperando sin saber cuánto tardará,
sin saber si las noticias serán buenas o malas, pero convencida de que su lugar era ese. A su lado. Siempre. La madrugada del jueves quedará marcada como una de las más intensas en la vida de Hande Erçel y Kerem Bürsin, pero también como una de las más comentadas en el mundo del espectáculo turco. Lo que comenzó como una jornada más en Estambul terminó convirtiéndose en una muestra viva de amor incondicional. Cuando Kerem Bürsin fue llamado a declarar por una situación legal inesperada, Hande no lo pensó dos veces, se presentó en el juzgado y decidió no moverse de allí hasta que él saliera libre. Sin importar la hora, el frío ni los flashes de los medios, se mantuvo firme, sola, callada, esperando. Fue un gesto silencioso, pero más fuerte que cualquier declaración pública. Un llamado telefónico que lo cambió todo. Fuentes cercanas aseguran que Hande se enteró de lo ocurrido alrededor de las 10:45, a través de una llamada directa del abogado de Kerem. El actor habría sido citado por una denuncia relacionada con un altercado ocurrido días antes durante una cena privada en Emirgan. Si bien en un principio todo parecía una simple formalidad, la situación se complicó debido a la presentación inesperada de nuevas declaraciones y pruebas, lo que obligó a la fiscalía a retener a Kerem para una evaluación más extensa. Hande, que se encontraba en su casa con su hermana Gamze, no dudó ni un segundo. Tomó un abrigo largo, se recogió el cabello en un moño apurado, y salió con su chaafe directamente hacia el Palacio de Justicia de Alayan, uno de los más grandes y concurridos de Europa. Eran casi las 11 de la noche cuando llegó, y a esa hora los pasillos del edificio ya estaban en silencio, con luces tenues y empleados de turno realizando tareas administrativas. Los primeros en verla fueron los guardias de seguridad. Algunos, sorprendidos, le ofrecieron acompañarla a una sala privada, pero ella se negó. Pidió sentarse en el pasillo frente a la oficina del fiscal. No quería privilegios. Solo estar allí. Esperar. El rostro del amor en el momento más difícil. Durante más de 6 horas, Hande permaneció sentada en el mismo lugar, sin moverse, con los codos apoyados en las rodillas y el rostro cubierto por sus manos. Solo de vez en cuando sacaba el móvil para intercambiar algún mensaje con el abogado de Kerem o para revisar la hora. No comió, no bebió nada, y tampoco habló con la prensa que poco a poco comenzaba a reunirse en las inmediaciones del juzgado, al enterarse de su presencia. Estaba pálida, agotada, pero decidida, comentó un funcionario del juzgado que presenció la escena. Cuando alguien quiso acercarse a decirle que debía descansar, ella solo dijo, no me voy sin él. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.